Mis hermanos en Cristo Jesús, agradeciéndole al Señor la oportunidad tan generosa de habernos concedido participar una vez más en estas reflexiones sobre el libro de Apocalipsis, que en realidad es un libro sobre la segunda venida de Cristo, que aún casi al terminar la gran tribulación, Cristo Jesús no había venido al mundo en lo que sería su segunda venida. Y es muy interesante entonces, ya en la primera parte, la primera sección, estuvimos viendo la primera bestia. Hicimos aclaraciones de que a veces se menciona que la bestia fue herida de muerte y que fue prácticamente resucitada, que volvió a la vida. Pero la Escritura no nos autoriza a hacer esa apreciación de esa cabeza del Imperio Romano. ¿Por qué razón? Porque los muertos no sanan. Si quiere volverlo a la vida, tiene que resucitar. Pero esta bestia herida de muerte fue sanada de su herida, lo que quiere decir que en ningún momento estuvo aniquilada. Es muy interesante que a mí en lo personal me parecería explicar o pensar y en qué consistía eso de que haber muerto. Bueno, lo que era el imperio en esa sección, lo que representaba en dominio, en señorío, en todas esas cosas que eran propias de un imperio y que en un momento dado deja de poder ejercer todas esas capacidades y deja entonces de tener la presencia de imperio. Y eso sí sería una especie de muerte socioeconómica, política y todas las cosas que pudiéramos agregar. Y antes de entrar a esto, yo quiero lograr la oportunidad. Estamos acercándonos a estos días de celebración acerca de el nacimiento de Cristo Jesús. Y que a veces se hace una queja y se dice, pero Él no nació en esa fecha 24. Yo digo que no sé yo tampoco en qué día nació, en qué fecha exacta, pero nosotros en lo personal, yo en lo personal, no celebro en algún día ni alguna fecha. Yo celebro que el Verbo se hizo carne, que nació. Es decir, ya es distinto. Pudo haber nacido en enero, en junio, en octubre, en diciembre, da igual. Lo importante es que tenemos al Hijo de Dios naciendo entre los hombres. Y eso, por supuesto que eso es para celebrarse. No sé por qué le tienen tanto temor a como si fuera a adorar, no sé. Yo adoro, o mejor dicho, yo reconozco, le agradezco a Dios que su Hijo haya nacido entre nosotros. Que cuándo fue, no sé, pero nació. Y eso es lo que celebro. Y eso es lo que los creyentes habremos de celebrar y que no se nos olvide nunca. Que el hecho de que el Verbo se haya hecho carne y que el Hijo haya vivido entre nosotros, tenemos la eternidad de bendición asegurada. Todo lo que implicó que el Verbo se hiciera carne, todo lo que implicó que el Hijo de Dios fuera en la cruz del Calvario, todo lo que implica que venga de nuevo a la tierra y establezca su reino milenial, pues yo celebro eso definitivamente. Nada más quería comentárselos para no dejar pendientes esas cosas.
Ya ve que siempre ando diciendo que yo a veces busco hasta por los rincones por si algo se queda pendiente. Entonces, dejamos eso y volvemos luego entonces a lo que vamos a trabajar, la enseñanza, la reflexión, mejor dicho, la reflexión de estos sucesos narrados por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que está lleno de contenido y lleno de un contenido difícil a veces de interpretar. Pero gracias a Dios que Él nos ha regalado 2000 años de muy buenos intérpretes, de buenos enseñadores, que nos han dejado las manos llenas de bendiciones, de enseñanza, que se convierten en un tesoro de fe. Esas son las cosas que hay que celebrar y estar muy contento. Pero avancemos. En la primera parte tenemos que el capítulo 13 de Apocalipsis está dividido en 2 secciones, según mi interpretación. ¿Por qué? Porque la primera habla de una primera bestia y la segunda habla de una segunda bestia. Entonces yo dije, bueno, son 2 secciones. Y entonces ya hemos avanzado mucho en la primera bestia, en esas cosas. Y ahora yo quiero leer la sección última, para ya despedirnos del capítulo 13 alegremente, llenos de bendición, porque nos ha traído un regalo del cielo. Eso es para mí lo que cuenta Juan. Y dice, ahora esto sí, la segunda parte, enfoca a una segunda bestia. La primera subió del mar. Y eso de subir, en el verbo que usaban en el griego, significaba un movimiento vertical, de abajo hacia arriba. Y entonces ese muy abajo o abajo, pues puede significar profundidad. Y como representa el pensamiento de las naciones y de los pueblos que apoyaron a esa bestia, a ese líder, porque es un líder, es un geopolítico, pues resulta que el movimiento tiene que ser, salió de las profundidades del mar. Esa sería caprichosamente mi interpretación. Y lo digo así. Pero esta segunda bestia sube de la tierra. Y el verbo ahí subir, según las explicaciones del griego, implica precisamente el movimiento que tiene que hacerse verticalmente. Consecuentemente, esta bestia no viene de alguna de las naciones, porque moverse sobre la tierra es movimiento horizontal. Este es un movimiento vertical que implica que salió de las profundidades de la tierra, donde no deja de mencionar la Escritura abismos. Y entonces uno salió de los abismos profundos de las aguas, el otro salió de los profundos abismos de la tierra. Me parece muy razonable semejante apreciación de cosas. Entonces, habiendo aclarado eso, pues yo me voy a ir entonces al capítulo 13 para leer la segunda parte y que podamos despedirnos ya de estos capítulos y decirles que muchas gracias, que disfrutamos. Y dice, a partir del versículo 11, diríamos, empieza la segunda parte de este capítulo 13, en los términos de enfocar a una bestia y la otra. A partir de ahí hacemos esa separación caprichosa, si usted quiere.
Y dice el versículo 11, después vi otra bestia. O sea, en referencia a la primera que he mencionado, que salió del mar. Pero esta subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Que hicimos también la precisión. ¿Acaso los dragones hablan? ¿Acaso Satán es como dragón que habla? Pero piensa, dijimos, es un ser moral de pensamiento y que por consecuencia puede inducir a seres humanos o a seres vivientes formas de vida o formas de hacer cosas de maldad, porque Él nunca induce a la bendición, a lo bueno. Vuestro padre el diablo, dijo Jesús, es homicida desde el principio y no se corregirá jamás. Y esta segunda bestia, dice, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. O sea, por supuesto que tiene un gran poderío, pero subordinada a la primera bestia. Y así a los moradores, y hace a los moradores de la tierra, y eso es lo que dice, a los moradores de la tierra, adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Enfatiza, era una llaga de muerte, que sí se pudo morir, pero que no se murió, pero tampoco resucitó, solamente sanó. Y entonces, a partir de aquí, empieza una nueva manifestación que habrá sobre la tierra un vigoroso movimiento para adorar al anticristo. ¿Por qué? Porque alguien me ha dicho, hermano Ramos, pero Pablo dice que no adorará, no permitirá la adoración de ningún Dios. ¿Cómo entonces aquí se acepta? ¿De acuerdo? Pablo dijo que no aceptaría que se adorara a ningún otro Dios. Y que en cierto sentido eso me da la idea, porque encuentro en el capítulo 16 y el 17 que no dejaba de haber un conflicto con un tercero. ¿Y quién es ese tercero? La ramera, que representa una religión, que representa todo ese concepto religioso que lo entendemos como Babilonia, que es el punto donde se propagaron las adoraciones de los muchos dioses y diosas que imperan en la tierra. Y a eso, aceptar dioses que todos los mandó precisamente Babilonia, la madre de todas estas maldades de idolatría, de allí salieron, de allí, y se propagaron en el mundo entero por milenios, y ahí está todavía. Pero estoy leyendo porque habrá de decir que promovió la adoración y esto crearía conflicto con lo que la bestia ordena. La bestia dice no a ningún dios, pero si la ramera representa religión en plural o en singular o como usted lo quiera, pero representa un culto diverso
en el cual entra en un choque con las órdenes de la primera bestia, el anticristo, pues es normal que se piense que hubo conflicto entre ellos, aunque en el capítulo 16 y 17 habla cosas como estas, de que le mostraron, mira Juan, ve, te voy a mostrar la primera bestia, y encima de ella viene montada una mujer que es la ramera, que es la religión, montada sobre la política que practicaba, o la no política que practicaba y ordenó el anticristo, y que eso causaría un conflicto. Y sí lo vamos a encontrar ese conflicto. Nada más lo estoy señalando como una referencia, pero es muy interesante pensar en eso. Digo porque la ramera es la promotora de una religión, o de diversas religiones, la ramera de Babilonia. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de entender que sí entraría en conflicto con el líder, con el anticristo, que ordenó y no acepta que lo adoren más que a él. No es una religión, pero sí es una práctica idolátrica la que se logra gracias a la promoción que hace la segunda bestia, a la cual la reconocemos como el falso profeta. Un falso profeta, qué interesante. Que por supuesto la profecía ha sido usada en este pasaje como una manera de engañar, porque hacía que adoraran a la primera bestia. Pero sigo leyendo el pasaje. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Quiere decir que fue un conflicto de guerra, por supuesto, esa mención de herida de cuchillo. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sea muerto. O sea, cualquiera que se negara, por la razón que fuera, a adorar la imagen de la bestia, la ejecución era la muerte. Los juicios sumarios. Pero este es el caso del falso profeta. No estoy hablando del caso de la ramera. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente. Ya hemos hablado de esto en una de las ocasiones que estuvimos hace varios meses. Estuvimos hablando específicamente de esta cuestión que hacía, que da la impresión de que podía obligar. Sin embargo, encontramos que había una reunión con el Señor, la iglesia con el Señor, y fueron llegando algunos. Y el anciano pregunta a Juan, ¿y estos quiénes son?
Juan le dice, ¿tú lo sabes? Digo, sí, estos han venido de gran tribulación. O sea, venían de allá. Ellos estaban envueltos en lo que fue el tiempo tribulacionista. De tal manera que ellos no aceptaron adorar la imagen de la bestia, ni aceptaron sello, ni número, ni nombre. Fue un rechazo. Qué interesante esta cuestión del no rechazo, porque implica que, así lo dijera el mismo diablo, no tenía el poder para obligar a nadie. Qué interesante. Y esa es una de las cuestiones que hemos planteado como principios establecidos en lo que es la enseñanza de la Escritura. Que yo dije, Dios creó este mundo, creó a la raza humana y nos autorizó a la raza humana el derecho de aceptar o rechazar, de querer o no querer, lo que implica que nadie, ni aun el mismo diablo, podría obligar. Podría engañar y convencer, eso es distinto, pero obligar, porque dice, y hacía, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y de qué manera lo hacía? Pues una operación de engaño. Eso sí es posible. Pero estos llegaron porque no aceptaron absolutamente nada. Y entonces, a cambio de ese rechazo, perdieron su vida. Murieron de calor, de hambre, de sed, de una diversas maneras de perder la vida. Luego, la pregunta obligada, hicimos esa pregunta obligada, entonces, si el arrebatamiento vino y a ellos no los levantaron, porque evidentemente no los habían levantado, porque ellos estaban siendo parte de un tiempo tribulacionista y estaban aquí. De tal manera que ellos perdieron la vida. Y la pregunta obligada es, ¿cómo es que fueron salvos? Porque estando en la tierra, no podemos hablar de que, mira, aquí estaba un grupito de gente salva. Pero sí un pequeño grupo de gente que por alguna razón particular no aceptó. Evidentemente porque habían oído, habían sido enseñados, y aunque el Señor no los hubiera levantado en ese arrebatamiento, ellos traían en la mente esa historia de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no aceptaron. ¿Por qué no aceptaron? Evidentemente no aceptaron por alguna razón de fe, de algo que creían, de algo que fue enseñado, de algo que ellos tenían muy claro, pero no estaban viviendo una vida de santidad, sino una vida de pecado. Pero ya estando ahí, en ese problema, ellos, por supuesto que en atención a esa fe en la persona del Señor Jesús, rechazaron. Luego entonces fueron salvos por la fe, que es de gracia. Entonces no fueron salvos por los méritos, sino fueron salvos por la gracia, porque la Escritura no autoriza enseñar a nadie
que la salvación se consigue por tener méritos. Si el pecado de un hombre, como fue el de Adán, arruinó a la raza entera, nomás dígame, ¿qué representaba en términos de grado de ofensa a Dios un pecado? Si toda la raza humana se colapsó por el pecado de Adán, ¿qué hombre puede pagar con méritos por su pecado? Por lo tanto, no hay manera de que se sea salvo por méritos. Únicamente la salvación es por la gracia y por la fe en la persona de Cristo Jesús. Entonces sigo leyendo. Pero sí ejercía estrategias para hacer que la gente obedeciera. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y ahí le va la estrategia de presión. Que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal, fíjese bien, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De tal manera que estos no aceptaron ni el nombre, ni el número, ni la señal. Evidentemente, eso lo hicieron por fe en la persona de Cristo. Que cómo lo sabían, no sé, pero que tiene que ser resultado de la gracia, no hay una razón para negarlo. Aquí se diría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ellos, de ella, 666. 666, 3 seises. Hay cosas que no podemos tampoco hacerlas a un lado, pero pues es que el sexto día Dios creó al hombre y lo dejamos ahí. De tal manera que seguimos. Yo quiero hacer una precisión. En esto de que la iglesia estaba en la gran tribulación o que no va a estar en la gran tribulación, depende, fíjese bien, de cómo interprete los tiempos de la gran tribulación. Si usted entiende y lo afirma y lo cree y cree que se justifica, que son 7 años de tribulación, pues si usted dice que la Escritura lo avala para hacer esa afirmación, pues entonces definitivamente la iglesia sí estaría durante la gran tribulación. Pero si usted tiene la idea de que son 3 años y medio de gran tribulación, no tiene problema para entender que la iglesia no pasará durante la gran tribulación. A ver, se dice que son 7 años. Y bueno, es correcto pensar en esos términos porque acuérdese de lo que el ángel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Determinadas sobre quién? Sobre Israel y sobre Jerusalén. Que yo quiero tener en mente ahorita esto para que no se me vaya a olvidar. Espero que no. ¿Por qué? ¿Por qué razón resulta que esa mujer
que iba a dar a luz, fue tan perseguida y odiada por Satán. Y yo digo, ¿por qué no otro pueblo? ¿Por qué ese necesariamente? O bien, ¿por qué ese hijo y no otro hijo o cualquier otro hijo? Sino que tenía que ser ese hijo. Tenía que ser ese pueblo y tenía que ser ese hijo. ¿Por qué razón? Porque ese pueblo nos dio al Hijo, que es Cristo Jesús, que nos dio redención. Por supuesto, si algo Satán odiaría, sería lo que el Hijo ha hecho por nosotros y que lo derrotó para siempre. Satán está vencido para siempre y no tiene cara que levantar frente al Señor Jesús. Pero si vemos las cosas de esta otra manera, son 7 años. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo 70 semanas. Y cuando se terminan esas 7 y 62, que sería igual a 69 semanas, dijo el ángel, se le quitará la vida al Mesías. No durante las 62 semanas. Después de la semana 62, junto con la de 7 del principio, son 69 semanas. Cuando esa se haya cumplido, después de la semana 62, se le quitará la vida al Mesías. Es decir, al Señor Jesús no se le quitó la vida dentro de lo que es las 70 semanas. Se le quitó la vida al Mesías cuando las semanas 62 y 7, 69 se cumplieron. Vea usted Daniel 9. Ahí dice, ahí lo menciona. Qué interesante. Y déjeme decirle, porque puede usted decirme, sí, pero él murió ahí en Israel. Estamos hablando de tiempos. Después de las 62 semanas, categóricamente lo dice, se le quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, es decir, no por culpa de él, no por sus pecados, que sabemos que nuestros pecados los llevó él y eso lo llevó a entregar la vida por nuestra salvación. Digo, la Escritura es maravillosa y no se contradice. A mí me fascina con esa alegría. Pero volvemos. Y se enseña, y se enseña bien, queda pendiente la última semana. Algunos dicen, ya se cumplió, se está cumpliendo. Para lo que yo entiendo de la Escritura, definitivamente esa última semana no ha empezado todavía. Porque esa última semana 70, que son 7 años, son 3 años y medio del famoso caballo blanco. 3 años y medio que se dice años de paz. Bueno, eso no implica que no haya habido conflictos en la tierra, pero no con un carácter de tribulación o tribulacionista, sino en términos de la profecía que enseña que ese tiempo es un tiempo tranquilo, representado en el caballo blanco. Digo, pues, de eso estamos hablando. Cuyo jinete, yo siempre dije, pues parece que no está haciendo nada. Pero ya cuando usted va a Daniel, y lo comenté también, descubrimos que ese jinete sí está haciendo y mucho, creando la infraestructura
con la que ha de operar el anticristo. Y yo mencioné solamente, por ejemplo, una de ellas. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. No es la ley de Israel, no es la ley de Moisés, no. Es el concepto genérico de la ley, que es una promoción que se va a dar en toda la tierra. Porque el anticristo no puede gobernar las naciones si éstas son soberanas. Entonces hay que modificar la ley para que esa soberanía no se aplique. Porque sin soberanía no pueden los pueblos hacer defensa. Pero con soberanía no es permitido que nadie intervenga a esa nación o a ese pueblo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hablará de riquezas, de que negociará con la tierra, una especie de negociación sobre lo que es la propiedad de la tierra en el mundo. Y yo siempre decía, pues a menos que te hayas quedado con ella, ¿y usted qué cree? ¿Usted cree que son las deudas de las naciones que tienen años y años y 100 años, 200 años y todavía las naciones no pueden salir de ellas? Por ahí eso, búsquelo en Daniel 11. Ahí es donde comenta todas esas cosas. Daniel 7 también comenta, búsquela. Entonces eso para mí yo le di un título, crear la infraestructura precisamente para hacer posible que el anticristo tome ese dominio de toda la tierra. Pero no había conflicto de que voy y te hago la guerra, voy y te conquisto para obligarte. Las naciones soberanas son una bendición de Dios. La soberanía, porque las naciones, porque Dios otorgó a las naciones derechos legales. Por supuesto que sí. Y Dios es el que otorgó instrucciones y facultad para que hicieran esas leyes tan bondadosas para la tierra. Entonces, son 3 años y medio del caballo blanco. Y de esos 7 años, si ya se gastaron 3 años y medio, pues no te quedan más que otros 3 años y medio. Porque en la Escritura no hay tal cosa como que se prolongará, se da un tiempo adicional. No lo hay. Se termina esa semana y se termina. Definitivamente. Es muy interesante escudriñar estas cosas de esta manera. Entonces, si el capítulo 13 ya nos dijo, el capítulo 13, que a ese anticristo, que a esa bestia, se le dio que operara 42 meses. Juan está diciendo, tiene autorizado que ejerza lo que va a ejercer solamente 3 años y medio. Oiga, qué interesante. Y yo puedo alegrarme y decir, gloria a Dios, porque ya se termina. No. Esos 3 años y medio, véalos, como la semana 70 se termina. Porque si ya se ocupó 3 años y medio con el caballo blanco. Y a partir del caballo bermejo, empiezan los grandes conflictos. Y es el tiempo cuando empieza la gran tribulación, que son 3 años y medio adicionales. O mejor dicho, 3 años y medio. Y no hay manera de buscar por otra parte que nos presten unos añitos para agregárselos ahí. Es el finiquito, es el fin de las semanas 70. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y entonces, dijo el ángel, entonces habló de que Israel sería bendecido.
de que aquel pueblo de aquella mujer sería ayudado hasta por el arcángel Miguel. Lo que quiere decir, pero yo estoy diciendo finiquito, pero mire, déjeme decirle algo. Si estoy diciendo también que el caballo bermejo es el principio de la gran tribulación, porque en los anteriores usted no encuentra eso. Esa vida tribulacionista no la encuentra. Sí, conflictos, pero que no tienen ese carácter. Pero a partir del capítulo 13, el mundo se hace belicoso, se hace agresivo, definitivamente. A ver, déjeme para no olvidar, porque de repente se me pierde la idea. La gran tribulación empieza en el momento del caballo bermejo. Y cuando empieza la gran tribulación, empieza la persecución de la mujer que dio a luz a ese hijo. Pero también empieza lo del capítulo 13 de Apocalipsis, porque ya es el cierre de toda la profecía. Ya no hay más profecía para después de todo eso. Es decir, ya no en lo que refiere al anticristo, en lo que refiere a esa gran tribulación. Se terminará. Termina muy interesantemente. Hasta ese tiempo de la gran tribulación, Cristo no ha venido en su segunda venida. Porque Cristo viene cuando está la guerra de Armagedón. Y precisamente su venida también hace un finiquito de ese problema. Y termina ese tiempo. O sea, son cuestiones que podemos decir, aquí empieza un tiempo, y entonces cuando se termine las 70 semanas, viene el fin. No el fin del mundo, dije. No, viene el fin de ese tiempo de las 70 semanas. De tal manera entonces, que no hay problema para entender, si lo entendemos, de que los 7 años se dividen en 12 tiempos. En los primeros el caballo blanco, que son tiempos de paz, que no es la paz de Dios, porque Satán anda ocupado acusando a la iglesia, según el capítulo 12, que nos llevamos tiempo enorme. Y que ahora son 3 años y medio, porque la mujer es llevada al desierto, donde Dios le tiene preparado para que la alimenten, la sustenten 1260 días. Chéquele. Entonces, definitivamente los 3 años y medio están aquí, allá, donde quiera, para decirnos, se acaba. Y entonces lo que estamos aquí estudiando es precisamente ese tiempo de la gran tribulación. He leído toda la segunda sección del capítulo 3, de cosas que ya inclusive pues hemos tratado, pero hay algo que necesito aclarar, que me parece muy necesario. Entonces queda claro que la interpretación que usted dé, en el sentido de que resulta que la iglesia sí va a estar en la gran tribulación, o que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, depende mucho de la interpretación que dé usted a esos 7 años. Por eso he hecho recordatorio de estas 2 bestias, porque tenemos en realidad en este del 13 de aquí del 13 al 16 tenemos
tres seres morales, que son lo que sería el anticristo, lo que sería el falso profeta y lo que sería la ramera. Líder, promotora de una gran religión. Y que eso la va a llevar a tener conflicto con el anticristo, que ha ordenado que no se acepte que adoren a ningún otro Dios. La promoción del falso profeta, porque el falso profeta en realidad profetiza, vaya la redundancia, a favor del anticristo, que lo adoren, que hagan la imagen de la bestia y que le rindan culto, pleitesía. Entonces, definitivamente queda muy claro. Déjeme volver tantito a esta cuestión. En realidad, cuando se termina la semana 69, que son primero 7 semanas y luego 62, son 69, y después de las 62 semanas le dijo el ángel, se le quitará la vida al Mesías. Consecuentemente, Cristo no fue ejecutado en ningún tiempo desde las semanas 70. Cristo fue ejecutado en lo que pudiéramos llamar un paréntesis de tiempo. Sin embargo, ¿por qué habría de alcanzar su muerte, su sacrificio? ¿Por qué iba a alcanzar a toda la tierra, a toda la raza humana? Si hubiera sido morir solamente por una de las tribus, la de Judá, la redención hubiera sido limitadísima. Pero hasta en eso tiene cuidado la Escritura de no contradecir. Cristo fue ejecutado por órdenes de Anás y Caifás, del representativo de Israel, pero también por representantes del Imperio Romano. Consecuentemente, la muerte del Señor Jesús abarcó toda la tierra, porque no murió dentro de ninguna de las semanas 70, sino en un paréntesis. Digo, qué delicia de la estrategia divina. No sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece verdaderamente para celebrarse. ¿Cómo no vamos a celebrar que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros y que los ángeles cantaron esa madrugada? ¿Cuál madrugada? ¿Quién sabe? La que sea, pero cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Paz y buena voluntad. Y el emperador César Augusto lanza el decreto de la paz romana, donde todas las naciones que estaban bajo su señorío se les prohibía que tuvieran conflictos civiles. Y las naciones empezaron a vivir en paz. Y los predicadores de Cristo llegaron con el Evangelio y empezó a manifestarse la iglesia de Cristo. En 10 años había rebasado al Imperio Romano. No más para que usted lo tenga en cuenta, la delicia de esta cosa. Entonces, la segunda vez se sube de la tierra, que ya aclaramos la cuestión de qué significa un movimiento vertical. Si está en la profundidad, es hacia arriba, por supuesto. Subió, viene de la tierra. No significa que viene de una de las naciones de aquí de América y que se fue para allá, para Jerusalén. No. El movimiento es vertical, que es la idea de salir del abismo. Porque en la tierra hay abismos, como también en los mares hay abismos. Entonces, para mí,
Es interesantísimo. Pero vamos a lo siguiente. Viene un movimiento, en ese tiempo un movimiento profético, durante la gran tribulación, un movimiento profético de engaño. Es decir, dice el Señor dice en Mateo 24:7, que vendrían muchos Cristos, o muchos diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y a veces se dice Yahvé vendrá por las naciones diciendo yo soy el Cristo y nos va a engañar. No, en un momento, permítame. ¿Por qué razón? Pues ¿a quién le interesa eso de que es el Mesías o que no lo es? Pues definitivamente a quien más le interesa, pues al mundo de Israel, al mundo judío, porque ellos por tantos años han esperado que llegue su Mesías. Y como toda profecía, la profecía es sorprendente. En aquel domingo que le llaman Domingo de Ramos, esperando ellos sin duda a un caudillo militar, un hombre de guerra, un hombre imponente, pues les llegó uno en un asnito y ellos debieron sorprenderse y decir, ¿qué burla es esta? Este no es el Mesías. En cambio, cuando se dé la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá al Señor. Y entonces los que han esperado al Mesías, porque necesariamente, aunque no han creído en Jesús, muchos sí habrán creído, porque Dios siempre se guarda pueblo. De tal manera que cuando el Señor Jesús venga en esa segunda venida de Cristo, que no es la venida por la iglesia, porque la venida solamente son para cumplirle a dos hombres, a Abraham y a David. Fuera de ahí no hay ninguna promesa para ningún hombre. Ahora, ¿le verán? Y como el pueblo de esa mujer representada habrá de tener temor de lo que está pasando, porque el movimiento es sin duda envolvente, multitudinario, un despliegue de poderío que significa que se acaba todo para ellos. Yo no sé, pero indiscutiblemente sus corazones deben estar espantados. Y lo que muchas veces, según yo he leído, se han preguntado en tiempos difíciles, ¿y dónde está nuestro Mesías? Que no llega. Deliciosa y gloriosa pregunta que nace del alma del pueblo. ¿Dónde está nuestro Mesías? Mira, estamos en una condición de destrucción, de aniquilamiento, y alguien de repente anunciará, alguien viene descendiendo. Y este es un caudillo porque viene como un militar y viene como un rey que brilla más que el sol. Y trae una leyenda que dice rey de reyes y señor de señores. Y el pueblo, que no, aún los más endurecidos, incrédulos, tendrán que dar un brinco de alegría. Este sí es el Mesías que se nos prometió. Este sí es. Entonces, tenemos esa historia tan preciosa que yo quiero de alguna manera cerrar. No sé, que nos duren 20 minutos, da muy bien o más. Mateo 24, del 7 es donde dice, engañarán aún a los escogidos. Y me preguntan, ¿y quiénes son esos escogidos? No, yo se los pregunto. No, dice, pues evidentemente la iglesia. ¿Por qué? ¿Que acaso el pueblo de aquella mujer no es llamada escogida? ¿Los hijos de Abraham no son escogidos?
como lo es la iglesia, pueblo escogido. Pero Mateo 24 y 25 son capítulos evidentemente para Israel. Por eso dijo el ángel Daniel, esos son decretos que tienen que ver solo con el pueblo de Israel y solo con Jerusalén. Entonces, ¿para qué se anda apuntando donde lo invitan? Es lo que yo siempre he dicho, donde no te llaman, ¿para qué te quieren? Porque no es para ellos. De tal manera que engañarán ¿a quiénes? A muchos del pueblo de Israel. Porque ellos tienen el anhelo de que su Mesías llegue. Claro que sí, con mucha justicia, con mucha razón. Y si usted me pregunta, ora usted, yo oro por los hijos de Abraham, que quede claro. Yo oro por los hijos de Abraham, que esos sí son hebreos. Y que Dios los ayude y les dé todas las promesas que les dijo que les iba a dar. Un pueblo que no agrede. Un pueblo que ama a su Dios. Por esto sí oro. Por esto sí. Entonces habrá un movimiento de engaño. Y engañarán aún a los escogidos. Si es posible, aún a los escogidos. Pero yo digo, obra mucho el anhelo intenso y profundo. Queremos que llegue nuestro Mesías. Dios lo prometió y Dios nunca miente. Y ese día tendrán gozo. Y yo hice una aclaración. Ese día tendrán el gozo de que viene su libertador. No, yo quiero pensar, imagínense, la alegría, el gozo inmenso del momento en que están por ser aniquilados y en ese momento llega su Salvador. Llega el Rey de Reyes y Señor de Señores y quita el problema del anticristo y del falso profeta y todos ellos y los lanza al abismo. Y el pueblo lo recibe. Y yo hice una precisión también que no se le olvide. El día que el Señor Jesús fue llevado al cielo, no se fue, fue llevado. Lea la Escritura, porque aquí hay un asunto que debo aclarar. ¿Por qué eso tan insistente, hermano Ramos, de que el Señor no se fue, sino que se lo llevaron? Porque hay un principio muy hermoso, que a la iglesia le tiene que pasar lo mismo que le pasó al Señor. Ejemplo, dígame usted dónde hay un hombre o una persona humana que se pueda levantar de entre los muertos por su propio poder. ¿No lo hay? Pero sí hay uno que fue levantado por el Espíritu Santo. De tal manera que así a la manera de Cristo, que fue levantado por el Espíritu Santo. Y lo dice la Escritura. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. De tal manera que levanta al Señor Jesús, lo vivifica a Jesús el hombre. No en los términos del verbo, a Jesús el hombre, porque Él era un hombre, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y resulta que tenemos a Jesús, el profeta de Nazaret. Y entonces, Él es levantado, y de esa misma manera, cuando Cristo venga por la iglesia, el Espíritu Santo levantará a todos los creyentes de todos los siglos, de todos los tiempos. Imagínense lo que ha de ser ese momento, cuando miles y miles y miles sean levantados
en lo que sería el levantamiento de la iglesia. Pero en el caso de la segunda venida, Él viene con su ejército. Él viene en las nubes. Y déjenme mejor regresar un poco a esto. El Señor Jesús evidentemente ordena a sus discípulos, sus apóstoles, que vayan al Monte de las Olivas. Y Lucas dice que cuando los bendijo, que levantó sus manos para bendecirlos, en ese momento empezó a ser levantado. No dice que se fue, sino que se lo llevaron, que fue levantado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el encargado de Jesús, el hombre. Es que tenemos que entenderlo en esos términos de Jesús, el hombre. Es levantado. Zacarías 14 dice que pone su pie en el monte de las olivas. Mire qué extraordinario que los ángeles le dijeron a los hermanos, este mismo Jesús, así como se fue, así vendrá. Este mismo, sí, este no otro. Y el que va a venir en su segunda venida es Jesús, el profeta de Nazaret, Hijo de Dios. Volverá. Es Zacarías 14. Como se fue, así vendrá. ¿A dónde? Aquí donde se fue. Qué interesante. No dice que vendrá otra. No, vendrá allí mismo al Monte de las Olivas. Y luego, Zacarías 13, cuando emocionado la nación, el pueblo, con la satisfacción de que tienen a su caudillo lleno de poder y de gloria, y que vino a darle salvación. Él abrirá sus manos y sorprendidos el pueblo dirá, ¿y estas heridas que tienes en tus manos? Dice Zacarías 13, y él les dirá, herido fui en casa de mis amigos. Qué lindo detalle, a pesar de tanto que lo insultaron, con qué cariño le habla al pueblo. En casa de mis amigos. Y entonces irán a recibirlo y el Espíritu de Dios se derramará sobre ellos. Zacarías 12. Y verán a mí que fue el que traspasaron. Y toda esa gente se convertirá al Señor en un solo día. Y ahí está la gente que va a constituir el reino que el Señor Jesús ha de instalar en la tierra. Y le voy a decir algo. Ese reino que se va a instalar y donde el Señor Jesús será el rey, el Señor Jesús reinará en calidad del Hijo del Hombre, porque el problema lo causó el hombre allá, Adán, y Satán venció al hombre Adán. Pero ahora Cristo Jesús, el segundo Adán, vino y venció a Satán de tal manera que tenemos una victoria extraordinaria. Y el que es el rey de ese territorio, de esa tierra o de ese mundo, es el mismo que nació en Belén. No me diga que no se alegra. A mí sí. Pero déjeme comentar algo. En Isaías, en Mateo capítulo 24, aunque voy a decirle mejor esto primero. Joel capítulo 2, versículo 28. En los anteriores, está mencionando una serie de conflictos que habrá de vivir la nación. Y resulta que luego viene la cuestión, el espacio de las profecías que mencionan mucho lo que sucederá con las virtudes del cielo, el sol, la luna, las estrellas, las diversas expresiones del universo.
¿qué va a pasar? Y dice, dice Daniel, dice Joel, que el sol no dará su lumbre, que la luna se convertirá en sangre, que las estrellas caerán del cielo, que habrá fuego y humo en la tierra. Y entonces derramará de su espíritu sobre el pueblo. No entonces, sino derramará de su Espíritu Santo sobre el pueblo, y se darán las manifestaciones, que son señales, no señales de la venida de Cristo por la iglesia, sino son señales de la segunda venida de Cristo, que viene a cumplirle a David su promesa y que viene a establecer el reino. Y ahora sí puedo decir establecer, ¿eh? Si se trata de hablar del reino de David que hay que ser restaurado, no debo decir, no es propio decir, será instalado. Se instala lo que no existe. Pero según Amós 9:11, claro que sí, restaurará el tabernáculo de David, lo reconstruirá como fue al principio. O sea, es algo que existe, aunque el palacio de David esté en unas cuantas piedras, pero existe. Y entonces, hablando del reino de David, se dice que será restaurado. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo?, le preguntaron los discípulos a Jesús. No dijeron lo instalarás. Lea el capítulo 1 del libro de los Hechos. No le dijeron que lo restaurara, digo que lo instalara. Pero tratándose del nuevo reino que se va a instalar en toda la tierra, ese sí es valedero decir, instalará su reino en la tierra. Perdón. Entonces, aquí yo quiero hacer una precisión. Capítulo 24 de Mateo 4, mis hermanos, es muy implicativo. Fíjense lo que dice. En el capítulo 24 ha hablado de cuestiones de engaño, de problemas, y que inclusive le dice a los en la profecía que no sea vuestra huida en sábado o en invierno. Y al mundo, al gentilismo, ¿qué tendrían que decirnos? Que no sea en sábado. Pues no me cuadra eso. Pero si soy del pueblo de esa mujer, sí es correcto. No te muevas en sábado, que era una ley de Moisés que había y que lo obedecían. Qué interesante. Digo, cómo la escritura, hasta en esos detallitos, dice, espérame tantito, aquí estoy. Y lo digo con alegría. Y sigue mencionando sobre el conflicto de ese tiempo, aunque también es una referencia a lo que pasó el año 70, cuando Tito, hijo de Vespasiano, que era el emperador, destruyó Jerusalén y el templo. Pero mire, y luego el versículo 29 del capítulo 24, qué contundente es. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, ¿cuáles días? Pues los días de la tribulación que ha vivido el pueblo de Israel, el pueblo de aquella mujer. Después de la aflicción, ¿cuál aflicción? Pues la que dijo el ángel a Daniel, tiempo de angustia cual nunca fue. Y este es tiempo de angustia cual nunca fue. Y luego después dijo, no antes, después de la aflicción de aquellos días, como cuando aquello ya se termina, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas.
Estas sí son señales de la segunda venida de Cristo. Se está sacudiendo el universo. Aquello se está manifestando, o sea, notoriamente. Señales muy notorias le llamo yo. Fíjese, pasa todo este manifestaciones del sol, la luna, las estrellas y las virtudes de los cielos. Dice, y entonces, no antes, no en otra ocasión, no, entonces, se ha terminado el tiempo difícil, está al punto del tiempo difícil del pueblo de aquella mujer. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Entonces, todo lo que es la gran tribulación es que Él no había venido. Durante la gran tribulación el Señor no estaba aquí, en el sentido de que no había venido en su segunda venida. Entonces, pues muy clarito, vamos a la gramática, a ver qué quiere decir entonces. En ese tiempo, en ese momento, no antes, no después. Entonces, fíjese lo que dice. Se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Pues porque el que viene es precisamente el que nació en Belén, el que murió y fue resucitado, el mismo que fue llevado al cielo y que se sentó a la diestra de su Padre. Pero es el Hijo del Hombre, es Jesús el hombre. Y Él es el que va a reinar 1000 años en la tierra como Hijo del Hombre. No como el Verbo, no, como Hijo del Hombre. Porque Él que vino y se hizo carne era nuestro. Hijo nos es dado, dice la Escritura. Él es nuestro. De tal manera que al que verán venir es al Hijo del Hombre, el mismo que va a tener señorío 1000 años sobre ese reino. Y luego Pablo nos sorprende y diciéndonos que luego entregará el reino a Dios y Padre. Y yo siempre decía hace muchos años, ¿y con qué se va a quedar el Señor? Es que Él no va de un más a un menos. Él va de un menos a un más. Porque ha reinado como Hijo del Hombre, en su naturaleza humana. Pero el que venció a Satán como hombre, no como Dios. Porque Cristo no venció al diablo como Dios. Lo venció como hombre desvalido, sin qué tener. En la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otros han clamado a ti y les has respondido, pero yo soy gusano. Qué dolorosa oración de Cristo que fue un canto de victoria. ¿Ustedes creen que los miles, millones de ángeles que estuvieron al servicio, ustedes creen que no estaban al pendiente de qué pasaba con su Señor? Y de repente, Padre, le habla y le dice, consumado está. Y Satán recibió el golpe que Dios le dijo, te golpeará en la cabeza. Ahí donde duele, ahí donde ya no te recuperas. Y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre. Pero aquí hay un detalle muy bonito, muy interesante. Cuando Cristo viene por la iglesia, no hay esa manifestación visible. Es decir, aquí en el caso de la segunda venida es algo notorio en el mundo, manifestaciones. Y el mundo entero le verá. Verán al Hijo del Hombre que viene. Hubo eso lo vimos.
Sin embargo, cuando vino por la iglesia, no hubo eso, no hubo eso. ¿Dónde dice que cuando vino por la iglesia, todo ojo le verá? Todo ojo le verá en su segunda venida. Así que, hermanos, vendrá sobre las nubes del cielo, así como se fue, con gran poder y gloria. Y ahora sí, dice que enviará a sus ángeles a que recojan a todos los hijos de Abraham en toda la tierra. Hemos terminado, ya el tiempo se nos fue, pero yo por mí puedo seguirle hasta mañana si quiere, pero yo sé que ya están cansados. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Y ellos, esos no se van a equivocar y se van a llevar a gente que está fingiendo que es de la casa de Abraham. Ellos sí saben quiénes son. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta terminación del capítulo 13. Te rogamos que bendigas a tus hijos de tal manera que saboreen la victoria de tu Hijo, que saboreen esa victoria eterna y que bendigas al pueblo, a los hijos de Abraham, que los ayudes por Cristo Jesús. Amén.